Capítulo 86. Nos volvemos a encontrar. 5. El hombre enmascarado, Beacrox, agitó el látigo. Film. El látigo cortó el aire y aterrizó en Benion. ¡Ah! El cuerpo de Benion estaba pesado, pero aún podía sentir dolor. El látigo continuó aterrizando en el cuerpo de Benion. El sencillo atuendo del noble debajo de la túnica comenzó a rasgarse y la piel debajo comenzó a sangrar cuando las afiladas adiciones al látigo cortaron su piel. Parte del vidrio se cayó del látigo y quedó perforado en su piel. Fue de la misma manera que Raon fue abusado cuando era un recién nacido. ¡Oh! ¡Oh! Benion estaba gritando algo pero las palabras no salieron de su boca. Trató de luchar y moverse, pero su cuerpo aún estaba paralizado. Al igual que Raon había sufrido bajo las cadenas de restricción de maná, Benion no podía hacer nada más que sufrir. Todo lo que pudo hacer fue acurrucarse lentamente. Sin embargo, tal como lo había hecho Raon, Benion miró al dragón negro en la parte superior de la mesa. Fue una mirada que mostró que no se rendiría. Film. El látigo le atravesó las mejillas mientras seguía mirándolo. El cuerpo de Benion tembló de dolor mientras se empapaba lentamente de sangre. Sin embargo, Beacrox no mostró reacción y continuó azotando a un ritmo constante. Azotó las áreas sangrantes una y otra vez y no mostró ninguna emoción incluso cuando la sangre se esparció por el aire. Kale se volvió después de escuchar un gemido de su lado. Los gatitos bebé Son y Hong estaban en el área invisible con el acurrucado uno al lado del otro. Hong parecía tener dificultades para mirar mientras miraba a Benion y miraba al suelo una y otra vez. Raon ya había instalado magia de supresión de ruido en esta área invisible, por lo que no había posibilidad de que Benion lo atrapara. Sin embargo, realmente no importaría si Benion escuchara el ruido. Las mejillas de Benion estaban completamente ensangrentadas cuando comenzó a gritar algunos gemidos y palabras que no se podían entender. Cada vez que hacía eso, Beacrox simplemente agitaba el látigo aún más fuerte. No hables. Quédate quieto. Deja de mirar. Ese parecía ser el mensaje cuando el látigo aterrizaba cada vez que Benion mostraba alguna de esas reacciones. Necesito mirar, eso es lo que tengo que hacer. Eso era lo que decía la gatita plateada On mientras bajaba la cabeza. Kale entendió cómo se sentían. On y Hong estaban doloridos al ver esto. El sótano, donde los brazos, las piernas y el cuello de Benion estaban encadenados, se estaba volviendo rojo lentamente de sangre. Pero no era que estuvieran luchando por mirar porque les daba miedo o porque se sintieran mal por Benion. Fue porque sabían por lo que Raon había pasado y que esto era solo el comienzo. Kale acarició las cabezas de On y Hong. No necesitan mirar si no puedes. Giró la cabeza mientras decía eso. Pudo ver a Raon sentado solo en la parte superior de la mesa. Raon estaba comiendo actualmente. Estaba comiendo su comida favorita, bistec. Raon siguió llenándose la boca de comida. Raon se alimentaba una y otra vez mientras escuchaba gritar a Benion. Raon había esperado este momento una y otra vez durante mucho tiempo. Había imaginado esta escena exacta en su cabeza en numerosas ocasiones. Por eso no podía perderse ni un momento de esta comida, no, de esta fiesta. Alimentos preciosos que ni siquiera podía haber imaginado hace medio año, así como un cuerpo sano y su libertad. Raon continuó comiendo mientras saboreaba todas las cosas que había ganado ahora. Cough. Raon tosió un momento por haber comido demasiada comida, pero no se detuvo. Kale observó el rostro de Raon y sus acciones. Raon estaba llorando. Sin embargo, no se detuvo. Cough. Continuó atiborrándose de comida mientras observaba cómo Benion era azotado. On y Hong no lograron ver cómo estaba Raon en este momento. Pero Kale se estaba asegurando de observar a Raon. El cuerpo de Benion comenzó a temblar. Beacrox continuó moviendo el látigo en lugares que sabía que le dolería. Benion ya ni siquiera podía mirar al dragón negro que estaba encima de la mesa.
Solo tenía una expresión en blanco mientras perdía el conocimiento lentamente mientras estaba rodeado por su propia sangre. Swish. Con un fuerte ruido, el látigo golpeó la cabeza de Bennion, haciéndolo finalmente perder el conocimiento. Raon se metió otro bistec en la boca. Los ojos de Raon estaban abiertos pero no vio a Bennion. Lo que vio fue su yo pasado. Por eso no podía detenerse. Fue en ese momento. Te vas a ahogar. Tap, tap. Podía sentir una mano fuerte pero cálida en su espalda. Ahora estaba familiarizado con él. Raon volvió la cabeza. Tesk, está por toda tu boca. La voz era tan indiferente como siempre. Raon pudo ver una manga limpiando su boca así como la cara de Kale. Raon volvió lentamente la cabeza. Bennion yacía en el suelo. Raon miró al inconsciente Bennion y empezó a hablar. Seguiré mirando. Por supuesto, miremos juntos. Raon apoyó la cabeza sobre la mesa cuando Kale dijo eso. Kale continuó acariciando la espalda de Raon mientras miraba a Beacrox. Beacrox pudo ver que Kale estaba frunciendo el ceño. ¿Qué es, joven maestro? ¿Por qué estás usando la poción ahora? Kale señaló la poción en la mano de Beacrox con la barbilla. Beacrox respondió con confusión. No necesitamos curarlo. Úsalo cuando parezca que está a punto de morir. Aunque Bennion se había desmayado, seguía gimiendo. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y parecía que su piel estaba roja. Beacrox miró hacia Bennion después de escuchar lo que Kale tenía que decir y asintió con la cabeza. Él no morirá todavía. Tu pedido es correcto y sorprendente. Volvió a dejar la poción. Kale dejó escapar un suspiro y luego fue a levantar a Raon en sus brazos. Luego comenzó a fruncir el ceño. Raon pesaba mucho. Raon pesaba mucho. Aunque Raon no había aumentado de tamaño estos últimos meses, su peso parecía haber aumentado exponencialmente. Kale podía sentir que sus brazos temblaban ligeramente, pero siguió sosteniendo a Raon. No podía dejarlo aquí. Kale podía sentir que sus hombros comenzaban a sudar mientras miraba a On y Hong. Caminaban ansiosamente en círculos alrededor de Kale y Raon. Kale sintió que sus brazos se entumecían rápidamente y rápidamente comenzó a hablar. Descansemos un poco. Nadie dijo nada en contra. Sin embargo, Beacrox tenía una pregunta. ¿Qué debo hacer cuando se despierte? No es obvio. Raon respondió después de eso. Continuaremos. Lo que dijo. Entiendo. Kale empujó la puerta y se abrió con un pequeño ruido. Choyan estaba parado allí con una expresión que mostraba tanto ira como dolor. Kale le dio una orden a Choyan, quien miró de un lado a otro entre Raon y él. Hay una botella de vino sin abrir ahí. Tráelo con un vaso. Kale decidió que necesitaba beber esta noche. Kale se dirigió a la residencia de arriba cuando le preguntó a Raon. Te hiciste más grande, estás más pesado que la última vez. Humano débil, simplemente no tienes fuerza en los brazos. No puedo decir nada sobre eso. Raon, que se había estado atiborrando desde temprano en la mañana, levantó la cabeza. Podía ver la vista fuera de la residencia. La niebla se había disipado y la mañana se acercaba rápidamente. Bueno, es bueno que estés creciendo. Buen trabajo creciendo. Raon puso su rostro en el hombro de Kale después de escuchar eso. El brazo de Kale estaba temblando, pero Raon fingió no saberlo. Y Kale dejó que Raon hiciera eso. Solo tenía 4 años. Estaba bien para él actuar de esta manera. Asterisco asterisco asterisco. Ahora era tarde en la noche 3 días después. Raon voló desde la mesa y aterrizó frente a Bennion. Jaf, jaf. Bennion respiraba con dificultad. Su rostro se había convertido en un desastre en los últimos días y ese noble arrogante ahora lloraba y suplicaba por su vida. Al principio lo miró con furia pensando que alguien vendría a salvarlo, pero se cansó porque no sabía cuánto tiempo había pasado. Todo lo que sabía era que Raon seguía comiendo mientras lo veía sufrir. Bennion Stan. Raon miró en silencio a Bennion, que tenía la cara en el suelo y no se atrevía a mirar hacia arriba. Raon también recordó a los demás que lo habían abusado. Kale ya tenía un plan para castigar a esas personas también. Esto incluía al marqués.
Aunque el marqués no lo había abusado personalmente, él era el responsable de todo esto en primer lugar. Incluso él pagará pronto. Planeo dejarte vivir. Por eso Raon planeaba dejar vivir a Bennion. Raon sintió que incluso el término humano se desperdició en Bennion después de ver a este humano débil, estúpido y odioso que estaba temblando sin poder siquiera mirarlo. Raon recordó lo que Bennion le había dicho en el pasado. Realmente es mejor ver la sangre de este dragón bastardo cuando estoy molesto. Siempre me pone de humor. Una voz tranquila llegó al oído de Bennion. Y vendré a buscarte cuando no tenga apetito. Raon planeaba hacer lo mismo que había hecho Bennion. El cuerpo de Bennion comenzó a temblar después de escuchar lo que Raon tenía que decir. La niebla rojo oscuro volvió a rodear el cuerpo de Bennion. Bennion siguió temblando de miedo. Miró la niebla rojo oscuro que lo rodeaba y trató de no perder el conocimiento. Parece que está inconsciente. Al final cayó inconsciente. Beacrox verificó que Bennion fue noqueado antes de mirar a Cale. Cale estaba un poco asombrado mientras miraba a Beacrox. Durante 3 días Beacrox había infundido miedo en la mente de ese engreído Bennion. Era natural que todo el cuerpo de Bennion estuviera herido, pero Beacrox le había dado a Bennion suficiente miedo de vez en cuando para hacerle perder la voluntad. No hay necesidad de la tortura mental de Cage. O necesitaban llamar a Cage. Por supuesto, hubo muchas ocasiones en las que fue difícil incluso para Cale ver a Beacrox torturando a Bennion debido a lo brutal que era. Sin embargo, tuvo que mirar como prometió mirar. Choyan se acercó a ellos y se paró junto a Cale mientras miraba a Bennion. Parecía haber estado esperando que el marqués viniera a salvarlo. Demasiado. Lo único que mantuvo a Bennion en marcha fue el hecho de que tenía la esperanza de que el marqués vendría a salvarlo. Incluso si no era el sucesor legítimo, uno de sus posibles sucesores había desaparecido. Tendrían que encontrarlo incluso si solo fuera para salvar la cara. ¿Quieres decir que? No. Choyan negó con la cabeza ante la pregunta de Cale. Siento que tenemos que torturarlo más, pero esto es asunto de Raon, así que me estoy conteniendo. Bueno. Aunque el hecho de que Raon le dijera que no lo matará probablemente le puso algo de esperanza en el corazón. Choyan miró a Bennion con una expresión extraña. Como pensaba Bennion, el marqués estaba buscando desesperadamente a Bennion. 2 de los lacayos de Bennion fueron capturados por el amigo de Taylor, Cage, y revelaron que Bennion había trabajado con el inframundo del territorio Stan para realizar todo tipo de actos ilegales. Esa revelación dejó a los ciudadanos en estado de shock. Aunque el marqués y su familia eran tiránicos, habían pensado que al menos eran nobles honrados. El marqués estaba buscando a Bennion Stan, quien había dejado atrás a sus lacayos heridos y se escapó cuando Cage y su tripulación los atraparon. Por supuesto, la persona que tenía la evidencia de todo esto era el hijo mayor, Taylor Stan. Cale dio una orden a Beacrox y Choyan. «Prepáralo». Beacrox se puso un nuevo par de guantes blancos. Tenía una poción en la mano. Bennion Stan terminará atrapado en su base secreta en el callejón sin una lesión en su cuerpo. Era hora de que se sintiera desesperado mientras seguía vivo.